¿Cómo están, viajeros? Pues vamos a platicar algo que ocurrió el día 5 de noviembre del 2022. De esas catástrofes históricas que van a quedar plasmadas de lo que ocurrió en la isla de Pascua. La isla de Pascua, que también por una negociación ya que se hizo ante la ONU para cambiarle el nombre a la isla que pertenece a Chile, y que ahora se va a llamar la isla Rapa Nui, porque esa es la cultura, ese es su origen, esa es su civilización, de donde vienen ellos, y que se quemó más de media isla. Esta quemazón que afectó a más de 30 moais, eh, estas son las esculturas que están allí, ¿sí? En las que ahorita vamos a platicar cuáles son sus orígenes, cuáles son las características que tienen todas estas esculturas, por qué están ahí y la afectación que se le está dando al hecho de que se hayan quemado, porque es de muy difícil recuperación, una recuperación para poderlo lograr por el material en los que están hechos. Fíjense en que los misterios de la isla de Pascua o de Rapa Nui, lo primero que vamos a ir observando a través de este caminar que vamos a hacer de estos moais, donde miden de 2 a 9 metros y hay unos que pesan más de 80 toneladas. Forma su estructura del moais, tiene una forma humanoide en la que va haciendo y precisándose todas esas líneas en las que 7 están mirando al mar y los demás están mirando alrededor, porque según son los 7 exploradores que llegaron a la isla y los demás eran los que los cuidaban. Esas son algunas de las tradiciones que se da a esta isla. Todo esto que ocurrió el 5 de noviembre, que afectó a más de la media isla, y esos secretos de la civilización de Rapa Nui, en la que nos vamos dando cuenta qué es lo que se encierra atrás de todo eso. ¿Qué fue lo que originó este incendio? ¿Fue provocado? Los incendios se comentan que empezó en el volcán que en la actualidad está inactivo, que tiene un cráter muy grande, que se llama Ranu Radaku, y que fue en tiempos pues anteriores la cantera de donde se sacaron todas estas figuras del moais. Y ahí es donde se tallaban todos esos moais en la parte de arriba, que le llaman ellos, que hacían toda la estructura del cuerpo hasta la altura del ombligo, ¿sí? Hasta ahí lo dejaban. Y en una de esas tenían esas, que hacer la segunda parte, pero ya les dije que del ombligo para abajo. Todas las observaciones que se están dando, porque fíjense en que es una isla que no tiene árboles así exuberantes ni una vegetación, sino que al contrario, esconde pues todos esos secretos de esa civilización perdida, que pues la última parte en la que se va arrastrando, decían que las iban arrastrando hacia las orillas de todas las costas que estaban, aunque hay leyendas que dicen que ellos tenían el conocimiento de un rito, el cual se venían ellas caminando las estatuas. Todo esto son las leyendas que cuentan toda la población, que pues siempre se va generando en cualquier pues enigma, en cualquier isla, en cualquier relato que se va a contar de cualquier historia, salen las leyendas, y de ahí esa es una de las que se comenta ahí. Dicen que la secretaria de la Cultura de Chile, la señora Carolina Pérez, fue mostrando pues las fotos de toda esta pérdida que se dio
y que aquí va a ir apareciendo pues de toda esta catástrofe que sufrió la isla. Aquí vamos viendo cómo uno de los jefes de la comunidad Mauge Nia, que es el protector de la isla, comentaba que algo va a suceder, que se ha dicho que este hecho que les pasó a los moáes será irreparable y que va a tener consecuencias más altas de lo que sus ojos pueden contemplar, refiriéndose a todas las consecuencias espirituales para la gente de los descendientes de los Rapaniu. Fíjense en cómo los pueblos, a través de las civilizaciones, de sus creencias cósmicas, ellos saben que cuando ocurre una catástrofe de esta magnitud, se va a repercutir en toda la humanidad, a esa descendencia de esa raza que salió ahí, de esa civilización, porque todavía hay gente que viene de esa civilización, aunque se ha dicho que se ha perdido, pues no, todavía hay nativos descendientes de toda esa cultura, de esa hermosa cultura que se sabe muy poco, porque nomás lo que se tiene documentado, lo que se tiene inclusive, hay unas piedras que se parecen mucho a las que vienen de Ecuador, de tallos, ¿sí? En las que no se han sabido descifrar cuál es el origen de esas piedras en la que está escrito en un idioma que se desconoce, aunque toda pues estas situaciones no sabemos por qué se hizo. Se está cuestionando si se quemó solo, si fue un accidente, si es para ocultar cierta información o algo, o para tapar algo, o por qué se hizo eso. Fíjense en que aquí se había visto que en la época de la pandemia se cerró toda este parque de diversión, que ahora es un parque para que puedan entrar a verla. Se cerró y dicen que ahora con este incendio nuevamente ya se volvió a cerrar. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Son cosas de turismo, son cosas de propaganda, son cosas para ocultar algo. ¿De qué se está tratando? Lo único que sí es evidente es la gran pérdida que tuvo ocasionado por este incendio y que va a estar cerrado nuevamente y que aquí se va viendo pues que toda esa situación que se está generando a través de este incendio pues va a traer sus repercusiones como todo lo que se hace en la vida. Hay varias teorías. Una de las teorías hablan del rey Otón Matua, donde dice que por órdenes de él mandaron a 7 polineses, que son los que cuentan, que son los que están mirando al mar, y que era porque se estaba hundiendo una isla que se llama la isla de Jiva, y que los descendientes de esa cultura fueron nadando hasta encontrar Rapa Nui, y que ahí es donde se van a ir estableciendo, aunque se dicen que llegaron 2 ígneas, ¿sí? Las orejas chiquitas y las orejas grandes, y que después entre ellos se van a pelear y según ahí va a ser la extinción. Pero hay cantidad de información de todo lo que se hace. Eso lo va a hacer un hombre que se llama, un americano, donde dice que, llamado Williams, que son los descendientes de los primeros, de los primordiales americanos que llegaron. Eso es lo que ellos estaban diciendo, que habitaron América y que esa isla perdió, así como se han perdido otras islas. Otros dicen que no, que es la Atlántida, que la Atlántida se destruyó y que por eso ellos llegaron a esta isla y que son los descendientes de la Atlántida. Eso lo dijo Dimon Durbin. En cuestiones de religión, aquí hay datos muy importantes porque se han ido registrando que está muy ligada a los hebreos. Eso es como que deja algo tambaleando que dice uno, ¿qué hacen ahí restos de las religiones eh, hebreas?
por qué están allí esos vestigios de esa religión? Pues así como eso, hay cantidad de enigmas que se esconden. Otros dicen que hay una conexión directa con todos los descendientes de Perú, toda la arqueología y la cultura de los ancestros de aquella época. Aquí vamos viendo cómo Sor Hedergal, un explorador, eh, dijo que los moais, eh, ya dijimos que hay entre 3 y 9 metros de altura, ¿sí? Era una civilización que representaba, eh, pues, por medio de estas imágenes de los moas, ¿sí? Representaban toda ese cambio que tenía espiritual, todos sus líderes en los que se transformaban en piedra y que ellos tallaban para darles después toda esa interpretación pues cósmica, toda esa interpretación en su cuestión de religiones. Aquí vamos viendo cómo esos moais que tienen ese enigma tan grande, los tallaban y hacían esas representaciones y como una forma metafórica de aquel líder alineando con su mirada hacia los astros y mirando otros al mar. No se sabe a cierta convicción de decir, es que esto es lo que realmente pasó. No, nadie sabe, se hacen conjeturas, se hacen teorías acerca de lo que se estaba, porque inclusive no sabían si realmente se tallaban a las faldas de ese volcán Radaku, y que hasta llegando en el 2012 se hizo excavaciones y se descubrió que parte de esos moais estaban enterrados, que tenían en realidad un cuerpo en los que antes se consideraba que nada más eran cabezas. Y aquí estaba enterrado. Aquí dicen que hay cosas documentadas ya desde 1914 que la arqueología desenterraba ya desde ese tiempo, había encontrado y descubierto cómo es posible que hasta el 2012 vuelva a salir, se vuelva a difundir toda esa información, si era un conocimiento que ya sabían. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué situación arqueológica trató de ocultar esa información y que en el 2012 vuelve a salir? Todo este recorrido que se va haciendo, vamos a ir viendo cómo William Scorbit y Tacerón van a comentar toda esta situación cuando se sabía que los arqueólogos estaban, pues ellos mismos tratando de modificar todas sus teorías acerca de ellos en el pasado. Fíjense en que aquí dicen que según se pensaba que estaba desde el año 600 después de Cristo o 1600, pero se cuenta por medio de estas nuevas investigaciones que se ha hecho de todos esos extractos de tierra de los que están enterrados y qué tiempo se han ido cuantificando la antigüedad que tenía y se data de cerca de 15,000 años. Toda esta situación y estos datos que son como se van contando todas estas anécdotas, todas estas excavaciones y que se han ido sacando a través del estudio de las rocas, toda esta antigüedad, todos estos estudios. No todos ellos están hechos de roca, ¿sí? Hay otros que son de basalto y que se consideraban como los moáes primordiales, que son muy escasos y que están algunos en museos de historia, y que ahí están esas imágenes y que son de basalto, son muy raros. Aquí los de cantera y de basalto que están en la isla, esos extractos donde decían que para poderlos hacer se tenían que hacer en canteras de basalto que no estaban en la isla, sino que estaban como en canteras subterráneas, todas como estos extractos de tierra,
y de que estaban al contacto casi del agua, era donde podían sacar todos estos basaltos. Robert Smoke, que era un investigador, comenta de esas tablas que yo les comento. Esa tabla que se llama Rongo, que está en un idioma desconocido, que es parecido a las que yo les comento, que se encontraron en la isla de Ecuador, en Tayos. Fíjense en que estas tribus que desaparecieron, no se sabe por qué, dicen que el Rapapanio en el siglo XV eran 15,000 y en el siglo XIX ya nomás habían 300. ¿Por qué desaparecieron tanta población? ¿Dónde se fueron? ¿Por qué se extinguieron de ahí? No hay registros, no hay registros de muertos. Entonces, toda esta desaparición de todas esas tribus, aquí vamos viendo cómo se va a ir haciendo cargo una institución que está a cargo de los estudios de cómo se va a hacer todas estas reparaciones en la isla, y que, como ya les había yo comentado, se llevó a la UNESCO todos estos recursos para poder evaluar y tratar de recuperar todo lo que se consumió. Se dice que el suelo en el que está y que intervienen eh, las autoridades que están poniendo enfoque de poder reparar esta situación, esta catástrofe que ocurrió en la isla, donde se perdieron esas cosas invaluables, como son estas estatuas en las que están muy deterioradas, en las que difícilmente se van a poder reparar, que eso es lo que es. Por eso está entrando la UNESCO a ver todo esto, y que aquí vamos a ir viendo cómo va a ir comentando una infinidad de arqueólogos cuáles son los métodos a seguir. ¿Por qué se le puso o por qué se le conocía como la isla de Pascua? Porque dicen que en un domingo de Pascua aquí se hizo esta llegada a esta civilización de esos exploradores, y que llegaron en un domingo de Pascua, y por eso se le llamó la isla de Pascua, que ahora estamos viendo que se está haciendo todo lo posible por cambiarle el nombre. 164 kilómetros cuadrados, dice que está alejado de la cercanía del Océano Pacífico. Se dice que es el país más aislado de la civilización. Fíjense en que aquí vamos a aclarar algo. Cuando decimos más aislado, consideramos que es porque está muy lejano, muy lejano. No, aquí se toma ese concepto lejano de la civilización, o sea, la isla más cercana a ella tiene una distancia muy, muy grande a comparación de otros lugares, y por eso se le llama que es una de las consideradas la más alejada de la civilización, porque los kilómetros que separan de la primera población la siguiente isla son más grande en todo el mundo. A eso se debe que se le da esa categoría, no porque esté en la infinidad del mundo, no, es los kilómetros que separa a la civilización, a la isla más cercana. A eso se está refiriendo. Quisimos hacer mención de eso porque a veces cuando nos dicen es que este lugar está considerado como el más alejado del mundo en la civilización, a veces nosotros pues pensamos otras cosas. Es eso que les menciono yo, y qué es lo que va haciendo. Todas estas situaciones que están haciendo, dicen que está a una distancia de 2,320 kilómetros de la Marquesa y a unos 3,700 de las costas del sur de América. En 1930 eh, van a hacer muchas investigaciones. Fíjense en que aquí vamos a ir viendo cómo todos estos extremos que se están haciendo, y que dijimos cuando estos investigadores, cuando estas dos ígneas llegaron a esas costas, que eran las orejas cortas y las orejas largas,
que era como un símbolo de jerarquías y que ya se comentaba en la cultura del Perú que el que ostentaba esos orejones se decía que pertenecía a un alto linaje conectado con los dioses. Esos orejones, inclusive también los orejones que tienen los atlantes de Tula, aquí en México, en el estado de Hidalgo, también tienen orejones. Eso ya lo platicamos en un video y lo vamos a comentar en otro, porque esos orejones eran los que estaban relacionados a la conexión con los dioses, con las divinidades. Sus características que tenían ellos de hacerles esos ojos tan profundos era donde conectaban, les colocaban coral y lijaros que hacían como que tuvieran una visión conectándose al cosmos. Toda esta situación de las leyendas que se manejan a través de estas civilización que está en la isla, aquí nos vamos dando cuenta que se va cobrando vida. Ellos decían, como les había yo dicho, cómo los habían transportado. Las leyendas del lugar cuentan que ellos tenían una energía que les permitía levitar, llamada mala. Esta situación, que era una técnica de levitación como un poder mágico que animaba. Cuando nosotros vamos viendo por qué se comentaría eso, eso lo comentan en un lugar llamado Largaros. Aquí hacen conexiones porque también ese tipo de leyendas se comentó en el lago Titicaca, en Tlayanunco, en Perú y en Bolivia. También ahí se comenta de que ellos tenían también ese poder mágico de animar a los objetos y que pudieran levitar. Son leyendas, son cuestiones que se cuentan y que todo a través de esos pensamientos mágicos es como ellos podían justificar cómo se habían originado toda esta situación. Toda la civilización de Rapa Nui, nombre que pertenece esa isla a Chile y que está ubicada, como ya les había comentado, en el Océano Pacífico, y que se llega por avión desde Santiago de Chile, donde se hace casi 5 horas para poder llegar allí, y que a esta isla, aquí dicen que hay más de 887 estatuas, más o menos, y que se edificaron entre el siglo XVIII y XV, el siglo tercero, perdón, XIII y el siglo XV. Cuando nos van contando por qué se extinguió posiblemente esa civilización, dice que porque hubo tal vez algún conflicto de lucha de poderes y que hicieron inclusive que se derribaran todas esas estatuas, ¿sí? En esa lucha, porque aquí va a entrar una nueva, un nuevo culto, el culto del hombre pájaro, que era de lanzarse de un desfiladero, que vamos a comentar ahorita dónde está, de un pájaro que había, de un ave, donde iba a depositar sus huevos a ese acantilado, y que los hombres tenían que casi volar, ¿sí? Cuando se echaban esos clavados a los desfiladeros para ir a poder traer esos huevos, subirlos y así tener el liderazgo un año, el que llegaba a lograr llevar esos huevos. Todas estas tradiciones que se van haciendo, ya vimos cómo estos moais, si ven, tienen como un gorrito. Ese gorrito era un gorrito rojo que muchos pues se cayeron, ¿sí? Era una piedra roja. Se cayeron, se rodaron, se fueron al mar, y que en la actualidad está hecho como un parque nacional Rapa Nui,
casi la mitad de la isla, y que para llegar ahí se comenta que en cuestiones económicas andan como entre 400 y 1000 euros para poder llegar ahí. Estos son precios que están registrados, posiblemente ahora son más, o sea, nomás para que se den una idea de la situación, cómo se maneja ahí. Y dice que las cosas allá dentro de la isla son caras. Entonces, que el turismo pues a veces pues lleva cosas que no se les echen a perder y ya compran ahí pues lo que van ocupando. Aquí dicen que todos estos moais posiblemente también se cayeron por los maremotos que han habido, ¿sí? Y que hacían eso. Dicen que en la isla hay un túnel de lava que da salida a ese acantilado que yo les digo, donde inclusive el turismo puede entrar y que va a desembocar al acantilado. Toda esta situación, aquí vamos viendo cómo dicen que una de las islas pues más cercanas, que ya vimos que todo está muy lejos, pues son las islas Polinesias en China, y que también puede ser que esté conectado con Tahití. Todos esos 7 exploradores que llegaron a la isla que está en una forma de triángulo, las islas polinesias que se fueron formando y que van a ir dando margen a toda esta cultura, a toda esta tradición. Las características que tenían peculiares estos moais es que tienen pues narices muy grandes, muy largas. Esas narices largas y esa barbilla ancha, con sus orejas rectangulares, cejas muy pobladas, ojos hundidos, esas cavidades donde les digo que ponían el coral, y fosas nasales que se encurvan, pero fíjense en que tienen algo característico. En la, en la nariz, en las cuencas de la nariz aquí, tienen una forma aquí metida, como que fueran anzuelos de pescar. O sea, esta forma va siendo una forma como de un anzuelo, en las que hace que se abra más la cavidad de la nariz, y que van a hacer eso. Todas estas situaciones que se van viendo aquí van haciendo que sus brazos se cuelguen a los lados, ¿sí?, de su cuerpo, y que sean una de las características. Ya vimos que antes se consideraba que nada más habían pues las puras cabezas, y que últimamente se encontraron todos estos cuerpos enterrados, que inclusive dicen, qué raro, porque para que hayan quedado exactamente metidos en la tierra, es como que hubieran abierto los hoyos y desde arriba los hubieran tirado para que quedaran totalmente compactados. O sea, son cosas que han ido saliendo y que se han ido haciendo, aunque aquí vemos de que en todas estas expediciones que han hecho, que han ido, también se han llevado, se llevaron uno a que se encuentra en el Museo de Inglaterra. Qué raro, ¿verdad? Sí, ahí está todo, ¿sí? Ahí están hasta estos toros alados del Medio Oriente. ¿Por qué no iban a estar también en moais? ¿Sí? Para que vean cómo va la situación. Todos estos moais, aquí vamos viendo que Orongo, que es una aldea ceremonial en la que pues se hacen los espectáculos, todas las situaciones para que el turismo pues tenga pues una idea clara de cómo eran sus tradiciones. Aquí vamos viendo qué es lo que va a propiciar toda
¿Por qué hay esos intereses? ¿Qué es lo que se está ocultando? Se está ocultando información que no quieren que sepamos, como pasó en la Catedral de Notre Dame. ¿Okay? ¿Por qué se incendian así de la nada? ¿Qué es lo que quieren ocultar? ¿Sí? ¿O realmente fue una cosa accidental? Pues toda esta situación se está plasmando para que el mundo conozca, ¿sí?, esta catástrofe que pasó en esa isla, una isla que todo mundo conoce de nombre, ¿sí? Y que es muy importante que sepamos que hace unos días, el 12 de noviembre, para ser exacto, acaba de pasar esto. Aquí nada más estamos dando pinceladas de lo que es. La gente que le interese más el tema, investigue. Hay documentales muy panorámicos que tienen muchas imágenes que nos pueden dar una idea más clara de lo que es realmente la isla. Pero aquí únicamente sembramos pues esa semilla de curiosidad, esa semilla filosófica para que nos interesemos qué le pasa al mundo que no tenemos acceso y que gracias a la tecnología que está ahora podemos saber que en la isla de Pascua, ¿sí?, como la conocemos nosotros, acaba de pasar un incendio. Esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo video. Pásenla bien y pues tengan tengan en su mente estas imágenes de estas esculturas, qué era realmente lo que se quiso proyectar a través del tiempo, si realmente eran nada más líderes que querían que tuvieran una trascendencia espiritual o si están haciendo algo en especial en la isla. Que pasen un buen día y esto ha sido todo por hoy.